Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos martes 14 de julio. En Lima es un día muy especial. Es un día muy especial porque hoy día la iglesia de Lima celebra la fiesta de San Francisco Solano. San Francisco Solano, un santo que, si bien es cierto, no nació en el Perú, pero el Señor lo hizo santo aquí en el Perú. Vamos a leer una breve reseña de San Francisco Solano, que hoy es su día. Es un ejemplo extraordinario como misionero. San Francisco Solano predicó en Cuba, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se le representa a veces con un violín por su alegre entusiasmo en los pueblos que misionaba. Ha sido designado pintorescamente patrono de los toreros y del folclore, pero también han acudido a él en los terremotos y en los hogares para pedirle la fidelidad conyugal. Nació en España, en La Montilla, el 10 de marzo de 1549. Se retiró a pasar su ancianidad en el convento de San Francisco de Lima, donde falleció el día 14 de julio del año 1610. San Francisco Solano fue un joven de un corazón muy grande. Dicen los que lo conocieron que no era muy atractivo de rostro, físicamente no era muy atractivo, pero su atractivo estaba en que irradiaba la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, irradiaba su amor. Entonces toda la gente lo amaba mucho, se hacía querer mucho por la manera como él vivía, como él se entregaba a las personas. Él se ordena desde muy joven en España y al comienzo dice su biografía que él estaba muy entusiasmado y pedía hacer misiones en el África. En aquellas épocas, ¿no? Inicio del siglo XVI, estaba muy encendida esas misiones, sobre todo franciscanas en el África. Bueno, no le dieron el permiso, todavía era muy joven, todavía tenía que formarse un poco más. Pero luego se abre, por una disposición del rey de aquel entonces, para que la posibilidad se abre, le piden a la orden franciscana que venga a las tierras de América. Entonces ahí es donde él viene. Él viene encendido como para venir a predicar. Hoy día la palabra clave es proclamar el Evangelio. Él desembarcó en el Callao, pero desde allí se fue caminando, atravesando los Andes, pasó por Puno, pasó por Bolivia, para llegar a la zona de Tucumán en Argentina, a esas llanuras. ¿Qué tal trayecto de San Francisco Solano? ¿Qué tal vitalidad? ¿Qué tal fortaleza? San Francisco Solano también se sabe de que él aprendió lenguas nativas, qué difícil debe ser para poder predicar el Evangelio, para poder proclamar la palabra de Dios, aprender unas lenguas absolutamente extrañas para él y en esa época. San Francisco Solano predicó principalmente para los pobres, para los necesitados. Aquí en Lima se le conoce, pues él predicó en el barrio del Rímac, en el distrito del Rímac. Toda la gente lo conocía por su bondad. Así que San Francisco Solano pues se une a estos grandes santos peruanos de aquella época, ¿no? San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, ¿no? Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? San Juan Macías. San Francisco Solano es un gran santo peruano, un hombre que dice en la lectura que se va a retirar en su ancianidad. Él prácticamente nunca se retiró. Lo que pasa es que en aquellas épocas tener 61 años ya era como tener ahora pues 95. Entonces él dio todo hasta el final. Efectivamente a los 61 años él muere en olor a santidad. San Francisco Solano es el exponente de la palabra clave de hoy, que es proclamar el Evangelio. Vamos a la lectura del Santo Evangelio, que corresponde al santo que nos toca hoy. Es el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer a partir del versículo 15. Capítulo 16. Dice: El Señor les dijo: Ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará,
El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. ¡Qué maravilla! Este es el mandato misionero, pues este es el mandato del Señor. Este es el paralelo de el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, ¿no? Y vayan y proclamen el Evangelio. Vaya que lo hizo nuestro gran santo Francisco Solano. Entonces, esta frase es la que vamos a analizar hoy día. Ir y proclamar del Evangelio. ¿Qué es proclamar? Fijémonos en un detalle. No importando, si bien es cierto que hay una diversidad de tiempos, de lugares, de momentos, diferentes momentos de la historia, ¿no? La predicación siempre es la misma, la de Juan Bautista, la de nuestro Señor Jesucristo, la de Pedro posteriormente y la de Pablo también. Es la misma temática. Esta temática la podemos ver en dos maneras. Son dos características que tiene la predicación que hay que tenerlo muy claro, nosotros que somos cristianos, que somos católicos. La primera característica es que la predicación es un llamamiento a la conversión. El Señor nos pide, San Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Pablo, ¿qué nos dicen? Conviértanse, convertíos, decía, ¿no? San Juan Bautista, convertíos, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, en primer lugar, la predicación interpela. La predicación no es una charla de media hora. La predicación no es un curso. La predicación es un llamado a la conversión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es el anuncio. La proclamación anuncia un acontecimiento que nos coloca a nosotros a tomar una decisión, a tomar una posición. No es una información que yo tomo y bueno, pues me gusta o no me gusta, está bien o está mal. No, hay que tomar posición. O la acepto o no la acepto. Pero si la acepto, yo ya he cambiado, me ha modificado, me ha hecho volver a nacer. Por eso, dado que la predicación interpela, dice en la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo, en el capítulo 1, versículo 5, les dice a los tesalonicenses que la predicación va acompañada de poder, va acompañada de Espíritu Santo y va acompañada de seguridad. Vamos a ver. Estamos predicando a Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros y que nos enseña todo lo que tenemos que saber para salvarnos, y sufre, padece, muere y resucita para ganarnos la salvación. Entonces, este mensaje es poderoso porque no es nuestro, es de Dios. Por ahí alguna persona comentó, yo no escucho a los hombres, yo leo la palabra nada más. Hermanito, hermanita, yo no estoy diciendo lo que a mí me parece. No se trata en estos cortos minutos que yo te diga lo que yo me imaginé, lo que yo pienso, mi opinión. El predicador está dando la palabra de Dios. Está dando la palabra de Dios. Cuando por ejemplo, explico algo,
como ustedes también en alguna oportunidad, cuando un católico explica algo, estás explicando basado en una tradición que es palabra viva. Primera carta de Juan, capítulo 1, los primeros versículos. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, nuestras manos tocaron. Eso, hermanitos, es lo que le estoy trayendo, decía San Juan. Y de allí, San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, hasta llegar a San Agustín. 50 padres de la iglesia, más o menos. ¿Ya? Pasando por libros antiquísimos del año 100, 150, la Didache, escrito de San Hipólito. Es decir, una riqueza de cómo eran los primeros cristianos. No como se le ocurre a alguien por ahí fundar una iglesia. No, son las mismísimas, las ipsísimas verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús que son recogidas a través del tiempo y que llegan aquí. Son interpretaciones de grandes santos, de grandes doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia. Entonces lo que hablamos acá, pues, no es lo que, bueno, uno amanece, pues sí, pasó un pajarito y me lo imagino. No, son cosas que son patrimonio de la iglesia de Cristo. Entonces, hecho el paréntesis, por eso es que Pablo dice, ¿no?, a los tesalonicenses que la proclamación pues es poder, porque es la palabra de Dios, es Espíritu Santo, porque es el Espíritu que desde el Antiguo Testamento acampaba con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Ese es el Espíritu de Dios que acompaña a la iglesia, el Espíritu Santo. Y por supuesto, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, por supuesto que nos da seguridad. ¿Cómo no nos va a dar seguridad? ¿Dónde voy a encontrar mayor seguridad que en esta palabra del mismísimo Dios? Entonces, tenemos esos dos componentes que tiene una predicación, que es un llamamiento a la conversión y es una proclamación de un acontecimiento. No es un cursillo, no es una charla, no es un discurso, y que el que está en el auditorio pues lo acoge o no lo acoge. Es un acontecimiento que exige una respuesta, una posición. O lo tomas o lo dejas. Siguiente, por lo que hemos dicho, la predicación pues es un mensaje pascual. Lo que predicamos nosotros es fundamentalmente, esencialmente, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El predicador dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice que el predicador es un colaborador de Dios. ¿Qué tal dignidad? ¿Qué tal dignidad? Y el Señor nos los pide a todos. Aquí en el versículo 16 de San Marcos, en el capítulo 28 de San Mateo, vayan y proclamen el Evangelio. Ya en la carta a los Romanos, San Pablo nos va a decir que la mejor manera de proclamarlo es con su propia vida, siendo nosotros ofrendas agradables, son hostias vivas, ¿ya?, para dar la debida alabanza al Señor. Esa es la mejor manera de predicar, como siempre vamos diciendo por todos los días, con el ejemplo y empezando en casa. Y de ahí salimos a la misión. Sin hacernos propaganda. Solamente el Señor sabe lo que nosotros hacemos. Así que con paz. Los predicadores, pues, que están anunciando la Pascua del Señor, pues no nos queda otra a todos nosotros, hermanos, que tener la suerte, la misma suerte de aquel de quien somos heraldos, de quien somos anunciadores, de quien somos pregoneros. Entonces, si el Señor tuvo una cruz, el Señor tuvo un cáliz, el Señor tuvo una gloria, nosotros participamos de esa misma suerte, con ese mismo ánimo, con esa misma alegría, con esa misma fortaleza y valentía. Entonces, los predicadores predicamos pues la cruz, y como somos predicadores de la cruz,
Dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, como predicamos la cruz, somos crucificados vivientes. Bendita sea la Santa Cruz. Decía San Juan de la Cruz, después de estar 2 o 3 meses encerrado en un calabozo, que lo habían martirizado, estaba de hambre, estaba flaco, ya no podía ni caminar, golpeado, el hombre casi ya a un paso de la muerte, sale de allí y el Señor se le presenta y le dice, Juan, eres tan bueno conmigo que pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y San Juan le dice, San Juan de la Cruz, Señor, dame más cruz. ¿Porque es masoquista? No, porque estamos asociados a la cruz del Señor. Cada quien tiene la suya. No tienes que ser como San Juan de la Cruz, no tienes que ser exactamente como San Pío Pietrelcina, bendito sea, tremendos santos. No tienes que ser como la gran pléyade, el ejemplo vivo que tenemos en los santos. Cada quien está llamado a la santidad. Capítulo 4 del Lumen Gentium, Vaticano II, el llamado a la santidad a toda la iglesia, a todo bautizado, cada quien según su realidad, cada quien según sus dones, cada quien según el llamado, la vocación que el Señor le ha dado. Entonces, los que proclamamos la cruz y somos crucificados vivientes, cada uno con la cruz que le corresponde. Somos pues finalmente el misterio pascual hecho vida. Si no somos eso, no somos nada. El resto, que diga, que opine, pero nosotros somos el misterio pascual encarnado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos, hermanos, un precioso día, pero primero vamos a rezar a nuestro Señor de los Milagros, hoy día que es día de un santo peruano. Vamos a ver, nos ponemos en presencia del Señor y rezamos la oración al Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, tú has dicho que eres nuestro amigo porque nos has revelado los secretos de tu Padre. Señor de los Milagros, tenemos hambre y sed, hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor en nuestra alma insaciable. Gracias, Señor de los Milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed y por eso cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, hermanitos, hermanitas, que tengamos un extraordinario martes de la semana 15 del tiempo ordinario, hoy que es fiesta, día de San Francisco Solano. Que el Señor pues nos permita estar el día de mañana aquí con ustedes nuevamente para juntos seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.